Hola niños, les voy a presentar la segunda clase del proceso de hominización. Comenzamos a ver la unidad 1 hace un par de semanas y esta clase tiene como objetivo, ¿cierto?, profundizar en el proceso de evolución de los seres humanos. El objetivo de esta clase es explicar los cambios biológicos y culturales que permitan el surgimiento de los primeros seres humanos. Tenemos la imagen ahí de Homero, la clásica imagen de la evolución que se representa. Obviamente que esta es una humorada de ahí de Homero Sapiens, pero representa lo que clásicamente se ha reconocido como la evolución de los seres humanos. Tenemos por un lado el chimpancé, ¿cierto?, los simios, y por otro lado al ser humano como el producto final de este proceso. ¿Qué es la hominización? Les puse ahí como pregunta. Es el proceso por el cual los primeros homínidos se transforman en seres humanos. Por lo tanto, hoy día vamos a explicar los cambios biológicos y culturales que permiten el surgimiento de estos primeros seres humanos. ¿Bien? Bueno, primero, ¿cuándo se llevan a cabo estos cambios? Vamos a ver el cómo, pero también es importante saber cuándo, en qué momento ocurren estos cambios. Bueno, el planeta, les puse yo ahí, tiene una larga historia que contarnos porque ha sufrido varios cambios y estos cambios son los que van a permitir esta evolución. Primero hay que reconocer que hace 4.500 millones de años se forma nuestro planeta. En la era mesozoica, entre 225 y 180 millones de años atrás, surgen los primeros mamíferos, familia a la cual pertenecemos, ¿cierto? Y los primeros homínidos, nuestros primeros antepasados, entre 7 y 4 millones de años atrás. ¿Cómo tenemos toda esta información? ¿Cómo podemos saber que esto ocurrió así? ¿Cómo conocemos el proceso de hominización? Bueno, acá yo les puse un dibujo que representa la evidencia científica. Ya, todo este proceso que vamos a revisar tiene sustento científico. ¿Qué quiere decir? Hay un grupo de investigadores que han encontrado, ¿cierto?, estos vestigios de los seres humanos y que nos dan la certeza de que este proceso ocurrió y también en los periodos donde estos ocurren. ¿Ya? Hay una prueba que se le realiza a estos huesos donde uno puede saber la antigüedad de estos restos humanos. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver dónde ocurre este proceso. Los primeros seres humanos, este proceso largo que toma millones de años, va a centrarse en el continente africano. Acá yo les puse un mapa, ¿cierto?, que representa, ustedes lo tienen con mayor claridad en su presentación que les adjunté en la clase de Classroom, pero principalmente donde está el puntito rojo, ¿cierto?, que es el Valle del Rift, comienza este largo proceso de evolución. ¿Ya? Las flechitas que están repartidas por todo el planeta indican la orientación en que los primeros seres humanos van a empezar a salir del continente y van a terminar poblando todo el planeta. ¿Ya? Los primeros antepasados nuestros son los Australopithecus, ¿cierto?, que se ubican en esta zona del Valle del Rin y llegan por toda la costa oriente, ¿cierto?, de África hasta la zona sur de África. ¿Ya? Los homínidos más antiguos se han encontrado en el Valle del Rift, África. Desde allí la especie humana se expandió por toda Europa, Asia y por último, el último continente en ser ocupado es el nuestro, que es América. Acá tenemos el detalle del Valle del Rift y se los puse por una razón bien especial. ¿Por qué ocurrió aquí? ¿Por qué en este valle? ¿Qué tiene de especial este lugar que provocó estos cambios biológicos, ¿cierto?, físicos, anatómicos en los primeros homínidos? Bueno, acá ustedes pueden observar que tenemos 4 placas que están justamente en interacción en este punto. ¿Ya? Ahí les puse los países a los que actualmente pertenece este territorio: Etiopía, Kenia y Tanzania. ¿Ya? Tenemos la placa africana, la placa india, la placa somalí, arriba la placa arábiga. ¿Por qué? Porque en este periodo donde empiezan a ocurrir estos cambios biológicos, al mismo tiempo van a suceder cambios geológicos en nuestro planeta y climáticos que van a cambiar el contexto, ¿cierto?, el medio ambiente donde se van a desarrollar estos primeros seres humanos. Lo que va a provocar, obviamente, que el cuerpo de estos primeros primates que van a ir evolucionando en homínidos, ¿ya?, y luego en el género Homo, estos cuerpos van a tener que ir adaptándose, ¿cierto?, a las nuevas condiciones ambientales y climáticas de su entorno. ¿Ya?
Bueno, entonces, ¿cómo influyó el entorno en el proceso de evolución? Hubo cambios geológicos, ya se los mencioné, y climáticos que afectaron la vida de los primates, empujándolos a un largo proceso de evolución. Eso es muy importante, largo proceso. No es que el ser humano, bueno, de una generación a otra fuimos un simio y luego nos transformamos en un ser humano automáticamente. No fue así. Este proceso llevó millones de años, ya millones de años de adaptación al medio, donde los cuerpos, bueno, el hombre fue cambiando físicamente y también culturalmente, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente, ¿ya? ¿Por qué, bueno, por qué ocurren estos cambios? ¿Por qué estos cambios geológicos y climáticos influyen? Bueno, por la zona donde se encontraba, que ya les expliqué el tema de las placas tectónicas, que va a hacer que, obviamente, a partir de movimientos de estas placas se produzcan terremotos, hay hundimientos del terreno, ¿cierto? También surgen nuevas montañas, nuevos parajes que van a hacer que cambie el hábitat de los primeros homínidos. Primero, grandes áreas boscosas de África fueron reemplazadas por sabanas. En un comienzo los primates vivían, al igual que la mayoría de los primates, en bosques, ¿cierto? Pero estos bosques fueron reemplazados poco a poco, por favor que se entienda que es un proceso muy lento, por sabanas. Las sabanas son el típico escenario que nosotros vemos en los videos, ¿cierto? De animales como los leones, donde hay pocos árboles grandes, son más bien arbustos, donde hay bastante sequedad y por lo tanto requieren de un traslado, ¿cierto? Hay que trasladarse de un lugar a otro para poder obtener el alimento. Se estima que hace más de 4 millones de años atrás surgen los primeros primates con la capacidad de ponerse de pie. Y esto tiene relación con lo primero, porque al momento en que el primate se debe bajar del árbol, para poder desplazarse va a ser mucho más cómodo poder ir poco a poco tomando una posición erguida, ¿ya? Que caminar en 4 patas. Esta posición erguida no solamente le va a permitir desplazarse mejor, sino que también tener una mejor visual y defenderse de los depredadores, ¿ya? Los homínidos se ven obligados a desplazarse en busca de alimento, lo que a su vez fue cambiando su anatomía. Cuando el primate poco a poco se va levantando en sus 2 patas traseras, va a ir obligando al cuerpo a ir a adaptarse a esta posición. La cadera, la columna y los huesos de las piernas van a ir cambiando. Al momento en que despejan las manos o las patas delanteras, estas van a ir cambiando también. Si yo ya no necesito tanto ocupar para caminar o para colgarme de los árboles mis brazos, estos brazos se van a ir adaptando a una nueva función, ¿ya? Que en el caso de los homínidos va a ser tomar cosas con la mano. Por último, la dispersión por el planeta. Ya sabemos que los primeros homínidos se desarrollan, evolucionan y van cambiando en África, pero paulatinamente este grupo de primeros homínidos va a ir ocupando, ¿cierto?, todo el resto del planeta. El Australopithecus, que es nuestro primer antepasado, no va a ser el que va a salir de África, va a ser otro de nuestros antepasados. Les dejé una pequeña cita donde nos dice que el primero en salir de África fue el Homo erectus, quien pobló Europa hace 1 millón de años. ¿Por qué recibe ese nombre? Justamente porque ya él adopta su posición erecta, o sea, de pie, y esto le va a permitir no solamente desplazarse mejor, sino que también correr, que era una capacidad bastante importante porque los ayuda a defenderse de los depredadores y también a recorrer distancias más rápido, ¿ya? El segundo fue el hombre de Neandertal, lo vamos a ver más adelante, ¿cierto?, que tenía un cerebro mayor que el nuestro y algunos rasgos superiores a nosotros. El tercero, que es el que realmente termina ocupando todo el planeta Tierra, es el Homo sapiens, ¿ya?, que, como dice acá en la cita, acabaría conquistando el mundo. Ahora vamos a ver el proceso de cambios o evolución biológica, ¿ya? Primero, cuando hablamos de evolución biológica nos referimos a los cambios físicos observables de los primeros seres humanos. La evolución biológica va a abarcar varios cambios. Acá yo les puse los más importantes y se los destaqué en el medio, ¿ya? Primero tenemos el bipedismo, o sea, la marcha o el caminar en 2 pies. Muy importante, el bipedismo va a ser uno de los primeros cambios biológicos físicos que van a sufrir nuestros primeros antepasados. La oposición del pulgar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si ustedes observan la anatomía de un simio tradicional, el dedo pulgar, ¿ya?, el dedo gordito,
lo tiene mucho más abajo que nosotros. ¿Por qué? Porque este le servía para sostenerse de los árboles. Por eso tiene esa posición. ¿Qué es lo que va a pasar cuando los primeros homínidos bajan de los árboles? Ya no van a necesitar que este pulgar esté tan abajo, ¿cierto? Porque ya no lo van a ocupar para colgarse de los árboles, sino que va a ir subiendo y se va a ir acercando al resto de los dedos. Subir esta posición nueva del pulgar le va a permitir, ¿cierto?, manipular mejor los objetos. ¿Ya? Tercero, tenemos el crecimiento del cerebro, muy importante. Ahí cuando yo les detalle esto, vamos a ver que el crecimiento del cerebro en el fondo es lo que va a permitir la evolución completa, ¿ya? El crecimiento corporal, obviamente, los primeros homínidos, el Australopithecus, por ejemplo, medía alrededor de 1,20 m, 1,20 m. Actualmente el promedio de nuestra especie en los varones son 1,70 m, para que comparen el crecimiento total. Y los cambios en la laringe. ¿Por qué la laringe? Bueno, porque hay una capacidad que solamente tenemos los seres humanos, ¿cierto?, que es la capacidad de articular el lenguaje. Estos cambios también empezaron a ocurrir a partir de este desarrollo cuando nos diferenciamos, ¿cierto?, de nuestros antepasados primates, ¿ya? Y el detalle, ¿cierto?, el bipedismo, que ya lo mencionamos, cambia en realidad todo el cuerpo, pero sobre todo la cadera y la columna, ¿cierto?, para tomar esta posición erguida. Cuando empieza a ocurrir hace más de 1 millón de años atrás, que es lo que le permite mejorar el desplazamiento y la visión, ¿cierto?, a nuestros antepasados, porque el momento en que yo me puedo parar en las patas traseras, tomo más altura y por lo tanto puedo observar mejor, defenderme mejor de los depredadores, ¿ya? Y como ya se los mencioné, deja las manos libres. Algo muy importante que tiene relación con el segundo punto que les puse, que es la posición del pulgar. Esta posición nueva del pulgar, mucho más arriba, más cercano al resto de los dedos, permite manipular los objetos, nos permite este movimiento de pinza, ¿cierto?, que nos da más precisión y motricidad. Todos nosotros, por ejemplo, escribimos tomando el lápiz. Imagínense tomar un lápiz o escribir sin el dedo pulgar. Es para que ustedes dimensionen lo importante que es el pulgar para funciones tan básicas que tenemos hoy como es el escribir, ¿ya? Este mismo movimiento de pinza y esta mejor motricidad permite crear herramientas cada vez más complejas, ¿ya? Y por último, el crecimiento del cerebro, que tiene directa relación con las actividades de nuestros antepasados. Entre más complejas son las actividades, las cosas que logran observar nuestros antepasados, entre más pienso, porque eso en el fondo lo que resume, entre más logra pensar nuestro antepasado, más actividad neuronal, más sinapsis hay en nuestro cerebro. Entre más sinapsis hay en nuestro cerebro, más complejo se vuelve y más va a crecer, ¿ya? Tenemos el ejemplo de que el cerebro del Australopithecus tiene una capacidad, ¿cierto?, de 400 centímetros cúbicos, y nuestro último antepasado al cual nosotros pertenecemos, que es el Homo sapiens, el cerebro tiene una capacidad de 1200 centímetros cúbicos, o sea, pesa 1,2 kg, ¿ya? La relación del peso con la capacidad neuronal está directamente relacionado. El cerebro nuestro es grande porque hay infinitas conexiones neuronales, ¿ya? Entre más grande el cerebro es porque más complejidad tiene, ¿ya? Y por último, lo que yo les he bautizado como el árbol de la vida, vamos a ver nuestros antepasados. Hay muchos nombres, no hay mucho consenso científico al respecto. Se han bautizado de infinitas formas nuestros antepasados, pero lo cierto es que hay algunos de estos antepasados que hay nombres bien reconocidos, que ustedes van a hacer en su trabajo también, y que vamos a revisar ahora en este árbol. Porque a diferencia de lo que usualmente se conoce como la evolución, como fuera una línea recta, la evolución de los seres humanos es más parecida a un árbol. ¿Qué quiere decir? Hay varias especies que conviven al mismo tiempo y que están evolucionando de forma diferente. Algunas sobreviven, otras no, ¿ya? Los primeros homínidos, nuestro primer antepasado es el Australopithecus, ya se lo mencioné, ¿ya? Desde allí se va a generar este verdadero árbol donde van a haber varias ramas, ¿ya? Y que van a tener distinto desarrollo. Algunas van a sobrevivir, como les dije, van a lograr adaptarse, otras no, ¿ya? De este primer Australopithecus van a surgir dos líneas evolutivas que son las que van a llegar más lejos.
dos ramitas que van a ser las que van a crecer más. Una de esas ramitas va a dar origen al Neandertal y otra al Homo sapiens. El Homo sapiens es el que finalmente termina sobreviviendo. El Neandertal convivió al mismo tiempo, ¿cierto?, con el Homo sapiens, pero él no logra adaptarse, por lo tanto se extingue, ¿ya? Bueno, acá yo les traje este árbol, ¿cierto? Tenemos al Australopithecus afarensis, que está representado en género femenino, ¿cierto? Porque los primeros vestigios encontrados son efectivamente de una especie femenina, ¿ya? Hace 3,6 o 3 millones de años atrás, ¿cierto? Tenemos que este Australopithecus se va a dividir en dos ramitas, ¿ya? En dos ramitas. Abajo tenemos el Paranthropus, quien va a tener su propia ramita que al mismo tiempo va a dar con dos, ¿cierto? Con dos nuevas especies, el Paranthropus boceis y el Paranthropus robustus, quienes se extinguen hace 1 millón de años atrás aproximadamente, y esa línea evolutiva llega hasta ahí, ¿ya? Por otro lado tenemos la otra ramita, ¿ya? La otra ramita del Australopithecus, que sí va a tener más descendencia, ¿ya? Hace 2,5 millones de años surge el Homo habilis, el Homo rudolfensis, ¿ya? Que esta es una línea que va a ser aparte. El Homo habilis efectivamente se desarrolló bastante, logró bastantes habilidades, pero tampoco va a sobrevivir más allá de 1,5 millones de años atrás, ¿ya? Siguiendo esa línea, ¿cierto?, surge el Homo ergaster. Esta ramita va a llegar más arriba. El Homo ergaster va a su vez a generar dos ramitas, el Homo erectus por un lado y el Homo antecesor por otro lado, ¿ya? El Homo erectus, si ustedes lo ven en la foto, aparece manipulando el fuego porque a él se le asigna esta capacidad. Él habría sido el primero en poder generar y manipular el fuego, ¿ya? Cosa muy importante para el desarrollo de los seres humanos, puesto que no solamente le permitió sobrevivir, ¿ya?, calentarse con este fuego, sino que también cambiar la dieta alimenticia con lo que tiene que ver con la carne. La carne cocida tiene otras propiedades que la carne cruda no posee, y eso también estimula y ayuda al crecimiento del cerebro. Pero como ven, el Homo erectus tampoco logró llegar hasta el final de estas ramitas, ¿cierto?, de esta carrera de evolución. Sobrevivió hasta aproximadamente 0,1 millón de años atrás, ¿ya? Del Homo antecesor es el que nos vamos a quedar, porque de esta línea evolutiva, de esta última ramita, van a surgir dos especies, ¿ya? Dos subespecies, ¿cierto?, que son las que yo les mencioné. Una va a dar como origen al Homo sapiens, otra al Neandertal, que son los últimos de nuestros antepasados. Como ven, convivieron juntos, ¿cierto?, juntos al mismo tiempo. Homo erectus, Homo neandertal y Homo sapiens en algún momento convivieron los tres juntos, ¿cierto? A pesar de ser diferentes físicamente y de tener diferentes capacidades, finalmente el Neandertal y el Homo erectus no logran adaptarse, no logran evolucionar lo suficiente y mueren, ¿cierto? Se acaba esa especie, y quienes logran vencer en el fondo de esta carrera de evolución es el Homo sapiens, al cual nosotros pertenecemos como familia. Para esto yo les traje, para ir detallando un poco los dos últimos antepasados que nosotros tenemos, les traje unos videitos de una película que ustedes conocen bastante, que es Los Crux. Los Crux es un material bastante útil para entender esto, puesto que justamente representan una familia típica de Neandertal, ¿ya? Está hecha a partir de eso. Y este personaje que ellos van a conocer, ¿cierto?, en esta huida, en este cambio geológico que está ocurriendo en el mundo, van a conocer a un Homo sapiens. Así que les traje un video. Primero tenemos a los Neandertal, ¿cierto?, representados por la familia Crux. Representan muy bien las características físicas, ¿ya? ¿A quién le toca? Lo echamos a suerte. ¿Cara o cruz? Cruz, le toca a Tonk. Posiciones. A ver, Tonk. Adelante.
yo sé que todos ustedes han visto esta película, es bastante reconocida. Podemos ver que la familia Crooks en el fondo son cazadores recolectores, ¿cierto? Se mueven del lugar solamente guiados por el alimento, tienen una particular forma de cazar, ¿cierto? Viven en cuevas, ¿ya? Y se van desplazando por el planeta siguiendo el alimento. ¿Ya? Eso es todo lo que los motiva, seguir el alimento. Tienen una características físicas bastante robustas. De hecho, el Homo neandertal se reconoce como el más grande de nuestros antepasados, el más grande y de contextura más gruesa, por lo tanto eran mucho más fuertes. Su cerebro también era bastante grande, pero aún así no logran sobrevivir, no logran terminar de adaptarse, ¿cierto?, para poder triunfar en esta carrera evolutiva, ¿ya? Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, el Homo sapiens, el cual en esta película está representado por este personaje que ellos conocen, mucho más delgado, mucho más pequeño que ellos, ¿cierto?, pero tiene otras capacidades. Por ejemplo, la capacidad de poder crear cosas, de poder crear estrategias, o como lo llaman en esta película, las ideas, ¿cierto? Él es dueño de bastantes ideas. Y este pedacito yo lo seleccioné porque justamente hace relación a una idea que tuvo este Homo sapiens, que es el de ponerse zapatos para dañar menos sus pies y para poder avanzar por terrenos inhóspitos. Y le enseña a la familia Crooks, ¿cierto?, que si ellos se ponen zapatos van a poder pasar por este terreno que es bastante espinoso. ¿Listo? Ya puedes ver. ¡Me encantan! ¿Dónde están mis pies? ¿Siguen ahí? Ok. Estás pesada. ¿En serio? Gracias. Oigan, ¿qué? Oigan. Está bien. Está de pie, está bien, estoy bien. Me encantan los zapatos. ¿De dónde sacas esas ideas? Ajá. Yo lo llamo cerebro. Y pienso que de ahí vienen las ideas. Papá, yo no tengo cerebro. Nos ha ido muy bien sin cerebro hasta ahora. Los cavernícolas no lo necesitamos. Tenemos estos. ¡Ja, ja, ja! Esto es lo que necesitamos. Las ideas son para los débiles. Ahora, vamos a esa montaña. Ya, como vieron, bueno, esta parte representa muy bien justamente lo que hace la diferencia entre el neandertal y el Homo sapiens, la capacidad de crear, de poder innovar, de tener ideas, de poder crear estrategias, es lo que va a determinar que el neandertal no logre sobrevivir a la evolución y el Homo sapiens sí. Ya. El siguiente punto que vamos a ver es lo que tiene que ver con cómo finalmente el Homo sapiens va a terminar de ocupar todo el planeta, ¿ya? Y cómo nos afecta directamente, y es muy importante conocer cómo el último continente en poblarse fue el nuestro, ¿cierto? Y cómo se llevó a cabo este poblamiento. Bueno, primero contarles que las teorías sobre el poblamiento americano son varias, ¿ya? No hay un solo consenso respecto de cómo llegaron los seres humanos, ¿cierto? El Homo sapiens finalmente, porque él fue el que logró ocupar nuestro continente. ¿Cómo lograron llegar? Lo que sí se sabe es que hay rutas que ellos habrían ocupado. Quizás no es que hayan llegado por un solo lugar, sino que quizás al mismo tiempo pudieron tener acceso a nuestro continente de varias formas, ¿ya? Y estas teorías están representadas en este mapa, ¿cierto?, donde cada línea de color representa una teoría diferente. Por el norte tenemos una ruta que es por el estrecho de Bering, el cual habría sido congelado a partir de las glaciaciones. Recordemos que la evolución de los seres humanos se lleva a cabo en medio de procesos geológicos de nuestro planeta muy importantes, donde efectivamente hubieron periodos de glaciaciones. ¿Qué quiere decir? Los hielos abarcaron la mayor parte de los polos, ¿cierto?, de nuestro planeta. Habrían creado estas glaciaciones puentes, verdaderos puentes, donde el hombre pudo haber pasado caminando, ¿cierto? Posiblemente detrás de los animales que ellos consumían, ¿cierto? Habrían llegado caminando a nuestro continente. Esas son las teorías de, por ejemplo, la línea roja de arriba del estrecho de Bering y la de abajo
donde habían llegado desde Australia, ¿cierto? Por estos puentes, llegando por el sur hacia la Patagonia chileno-argentina, ¿ya? Cada una de las rutas está representada por una flechita. Tenemos la ruta de Bering que les mencioné, ¿cierto? Hay una ruta costera, o sea que habrían llegado navegando a América, la ruta atlántica, la ruta transpacífica, una por Oceanía Antártica, que es la ruta sur que les mencioné también, así como están representados por estos puntitos de colores los vestigios arqueológicos que han sido encontrados y los lugares donde han sido encontrados. En el caso de nuestro país tenemos Monteverde, que está en el puntito verde, ¿cierto?, donde se reconocen vestigios de Homo sapiens hace 33.000 y 12.500 millones antes de Cristo, ¿ya? O sea, perdón, 1000 años antes de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que en nuestro país hay vestigios mucho más antiguos que, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos o Canadá. Lo que da a pensar que quizás antes de llegar por el norte, llegaron por el sur nuestros antepasados, porque es uno de los vestigios más antiguos que hay, el de Chile, ¿ya? Así que eso, por ejemplo, Clovis, que está de los últimos en un puntito amarillo, es uno de los yacimientos más reconocidos y quedan en Estados Unidos. Y se pensaba que habían llegado por el norte justamente por estos yacimientos encontrados. Pero como ven, hay vestigios humanos mucho más antiguos como el de Monteverde hace 33.000 años atrás, ¿ya? Y acá tenemos en detalle las rutas, ¿cierto? O posibles rutas por las cuales llegaron nuestros antepasados. La de Bering, que ya les expliqué, ¿cierto? A partir del norte, de este puente, ¿cierto? Que se forma de hielo en la glaciación. Si ustedes se acuerdan, en la película La Era del Hielo, justamente los seres humanos andaban tras, ¿cierto?, los animales para poder comer y atraviesan grandes extensiones de tierra, ¿ya? La ruta costera, dice, postula que los seres humanos cruzaron a América siguiendo las costas existentes entre Asia y América del Norte, ¿ya? Habrían venido navegando, lo que permitiría explicar en unos milenios gran parte del territorio americano habría sido ocupado. La ruta atlántica, la ruta transpacífica y la ruta Oceanía Antártica, ¿ya? Ustedes los pueden ver en más detalle, ¿cierto?, en la clase que yo les adjunté, pero ahora solamente las vamos a mencionar, ¿ya? Y por último, a modo de síntesis, ya para ir terminando la clase, ¿cierto?, lo que hemos aprendido el día de hoy, por eso le puse recapitulemos. La evolución de los seres humanos es un proceso que llevó millones de años, no lo olviden. Estos cambios físicos tardaron millones de años de adaptación al medio ambiente. Por eso se llevan a cabo estos procesos de cambio, por la adaptación al medio ambiente. La evidencia arqueológica sitúa este proceso en el Valle del Rift, en África, y desde allí el Homo sapiens termina ocupando todo nuestro planeta, como lo acabamos de ver. El último continente en ser ocupado es el nuestro, que es América. Los cambios climáticos y geológicos provocaron adaptaciones anatómicas en los primeros antepasados, que son los homínidos, ¿ya? Y cambios culturales que vamos a ver la próxima clase. Como les puse aquí que vamos a ver la próxima clase, vamos a ver el desarrollo cultural de los seres humanos, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Así que espero que con esta pequeña clase, esta pequeña explicación les haya quedado bastante claro el objetivo de hoy día, ¿cierto?, que tiene que ver con el proceso de evolución biológica, los cambios físicos que sufrieron nuestros antepasados. Así que espero que estén muy bien, nos vemos en otra ocasión.